Bienvenidos a un nuevo episodio de Salud en Perspectiva, el podcast donde analizamos los temas de salud más importantes en el Perú. Hoy vamos a hablar de un tema que afecta a muchos peruanos: cómo está respondiendo nuestro sistema de salud, particularmente los hospitales y médicos, ante la creciente demanda de atención en salud mental. Con una población que enfrenta altos niveles de estrés, ansiedad y depresión, el acceso a la atención sigue siendo un desafío. A pesar de que contamos con unos 50 hospitales con servicios de psiquiatría, más del 60% están en Lima, lo que deja a miles de personas en otras regiones sin la atención que necesitan. ¿Estamos preparados para enfrentar este reto? En este episodio exploraremos la situación actual de los servicios de salud mental en el Perú, el déficit de personal médico, los desafíos en zonas rurales y la experiencia de los pacientes. Acompáñanos a conocer más a fondo esta realidad. Para comenzar, revisemos algunos datos claves. El sistema de salud en el Perú se encuentra dividido entre el sector público y privado, con instituciones como el Ministerio de Salud, E-Salud y clínicas privadas atendiendo a millones de peruanos. Sin embargo, todos comparten un problema común: la falta de infraestructura y personal. Actualmente, en el Perú tiene aproximadamente 500 hospitales entre públicos y privados, pero contamos con solo un médico por cada 950 habitantes, una cifra por debajo de lo recomendado por la OMS. Además, faltan más de 13.000 camas hospitalarias en el sector público. Estos números nos dan una idea de la sobrecarga que experimenta el sistema, sobre todo en las áreas urbanas, donde la demanda de servicios de salud mental ha crecido exponencialmente en los últimos años. Este es solo el comienzo del desafío. La falta de infraestructura hospitalaria no solo afecta a quienes buscan atención médica física, sino también a quienes necesitan servicios de salud mental, lo que muchas veces resulta en diagnósticos tardíos o tratamientos insuficientes o erróneos. El acceso a la salud mental en las zonas rurales presenta un reto mayor. Si bien en Lima y algunas grandes ciudades la situación es algo más favorable, en las áreas rurales la falta de especialistas es crítica. Casi el 20% de la población peruana vive en estas áreas y la infraestructura de salud es muy limitada. Esto significa que los pacientes deben viajar largas distancias para recibir atención, lo que a menudo implica días de viaje, gastos adicionales y la postergación de tratamientos. En provincias, muchos hospitales carecen de psiquiatras o psicólogos y los médicos generales, aunque capacitados, no siempre tienen los recursos o el tiempo para atender adecuadamente a pacientes con trastornos mentales dificultosos o graves. A esto se suma la falta de medicamentos y equipo médico, lo que agrava la situación. Este escenario deja a muchas personas en un limbo, sin recibir la atención continua que necesitan. Y como sabemos, las enfermedades mentales no se pueden posponer sin riesgos. A menudo, la falta de seguimiento lleva a recaídas o incluso situaciones de crisis que, si se hubieran tratado antes, habrían tenido un mejor pronóstico y evitado. El déficit de personal médico es otro de los problemas más graves. Los médicos y especialistas en salud mental están abrumados. Un psiquiatra en un hospital público puede llegar a atender entre 30 y 40 pacientes por día. Esta sobrecarga impide a los profesionales de la salud puedan dedicar el tiempo necesario a cada caso, lo que a menudo resulta en diagnósticos superficiales o tratamientos incompletos. Muchos médicos también se enfrentan a condiciones laborales difíciles, con sueldos bajos y largas jornadas. Esto tiene un impacto directo en su bienestar y, en consecuencia, en la calidad de atención que puedan ofrecer. La pandemia empeoró estas condiciones, ya que muchos profesionales de la salud mental tuvieron que enfrentar una demanda sin precedentes mientras el sistema colapsaba en varios puntos. En este contexto, es crucial recordar que los médicos también son humanos y que ellos mismos están lidiando con altos niveles de estrés. Esto crea un círculo vicioso donde, a pesar de sus mejores esfuerzos, la calidad de la atención de los pacientes se ve afectada. Cuando un paciente busca atención médica para problemas de salud mental, se enfrenta a varios obstáculos. El primero de ellos es conseguir una cita, lo que puede llevar a muchos casos a tardar varios meses. Una vez en tratamiento, el problema no acaba ahí. Muchos pacientes no reciben un seguimiento adecuado debido a la falta de personal o de recursos en los hospitales. Esto se traduce en un tratamiento discontinuo y a menudo ineficaz.
El seguimiento de los casos es esencial para la recuperación, sobre todo en enfermedades crónicas como la esquizofrenia o el trastorno obsesivo-compulsivo, que es el TOC. Sin embargo, las brechas en el sistema dificultan un monitoreo adecuado, lo que puede generar recaídas o empeoramiento en los pacientes. La depresión es una de las principales causas de discapacidad en el mundo y en el Perú, ya que afecta a tanto jóvenes como personas mayores. En los adolescentes, los casos de depresión se han incrementado en los últimos años, en parte debido a la presión social, las expectativas académicas y el aumento de bullying, incluyendo el bullying cibernético. Estos jóvenes a menudo no buscan ayuda por miedo al estigma. Por otro lado, la depresión senil es una realidad creciente. Los adultos mayores enfrentan la soledad, el aislamiento y a veces el abandono familiar. Estas situaciones los llevan a desarrollar trastornos depresivos que muchas veces no se detectan a tiempo o se confunden con otras enfermedades propias de la vejez, como el Alzheimer. La ansiedad y el estrés son dos problemas de salud mental más comunes en el Perú y en el mundo también de igual manera. La pandemia no hizo más que agravar esta situación, afectando a millones de personas de todas las edades y afectándolas principalmente en los adultos, ya que la presión por mantener un empleo, cuidar de sus familias y las incertidumbres económicas contribuyen a altos niveles de estrés, mientras que en los jóvenes el ritmo acelerado de la vida moderna, la hiperconectividad y las expectativas sociales generan mucha ansiedad. Muchos pacientes, sin embargo, no saben que padecen de ansiedad o estrés crónico, porque piensan que es algo normal que deben soportar. La experiencia del paciente en el sistema de salud. Los pacientes que buscan atención en la salud mental en el Perú a menudo se enfrentan a largas esperas, citas postergadas y falta de acceso a medicamentos. En los hospitales públicos, las listas de espera para una cita con un especialista pueden durar meses. A esto se le suman las dificultades económicas que muchos enfrentan para comprar medicamentos o acceder a servicios privados. Las enfermedades mentales como la depresión, la ansiedad o trastornos más severos como la esquizofrenia o el TOC requieren seguimiento constante y tratamientos a largo plazo. Sin embargo, la falta de continuidad en la atención significa que muchos no pueden seguir sus tratamientos de manera efectiva, lo que lleva a recaídas o empeoramientos. Esto es especialmente grave en el caso de enfermedades crónicas que sin un control adecuado pueden tener consecuencias devastadoras. Estrategias para enfrentar la crisis. ¿Qué se está haciendo para mejorar esta situación? En los últimos años hemos visto algunos avances como la implementación de la telemedicina en áreas rurales, lo que permite que más personas puedan acceder a consultas con especialistas. También se han anunciado proyectos para construir más hospitales y aumentar el personal médico. Sin embargo, estas medicinas aún no son suficientes para cerrar la brecha en la atención. Pero, además de los esfuerzos institucionales, es importante que cada persona tome un rol activo en su salud mental. ¿Qué podemos hacer a nivel individual para prevenir el estrés, la ansiedad o la depresión? Aquí te doy algunos consejos que puedes seguir. 1. Reconoce tus emociones. No ignores las señales de agotamiento mental. Si sientes que estás sobrecargado, es fundamental detenerte, analizar cómo te sientes y buscar apoyo si es necesario. 2. Practica cuidado. Dedica tiempo a actividades que te relajen, como el ejercicio, la meditación o simplemente desconectar del trabajo y de las redes. 3. Establece límites. A veces es necesario decir no a ciertas responsabilidades para proteger tu salud mental. 4. Habla con alguien. Si te sientes abrumado, hablar con un amigo familiar de confianza puede marcar la diferencia y si lo consideras necesario, acude a un profesional de la salud mental. No esperes a que los problemas se agraven. Debes recordar que la salud mental es igual de importante que la salud física. No tengas miedo de acudir a un psicólogo, terapeuta o psiquiatra. Un diagnóstico a tiempo y un tratamiento adecuado puede cambiar tu vida. La salud mental es un pilar fundamental de nuestro bienestar.
Y aunque en el sistema de salud en el Perú tiene muchos retos por delante, también existen herramientas y recursos que podemos utilizar para cuidar de nosotros mismos. La clave es no esperar a que los problemas sean insostenibles. Si sientes que necesitas ayuda, no dudes en buscarla. Recuerda, hablar de nuestras emociones no es un signo de debilidad, es un acto de valentía. Hasta el próximo episodio.